Pero cuando yo pongo mi mirada en Dios y yo entiendo que todo lo que suceda en mi vida hace parte de un plan eterno y que yo simplemente soy una pieza del puzzle de Dios. Dios necesita que nosotros dejemos de enfocarnos en nosotros y empecemos a mirarlo a Él. Y Él empieza a transformar nuestra vida de una manera tan sobrenatural que nosotros mismos empezamos a quedarnos sorprendidos de lo que empieza a hacer en nosotros. Porque todo lo que Dios hace, iglesia, no tiene nada que ver solo con nosotros. Dios no es un Dios egoísta. Y cuando Dios llama a alguien, Él está pensando que a través de esa persona, que a través de tu vida, hay miles que van a ser bendecidos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando yo enfoco mi vida solo en lo que Dios me pueda dar a mí, a mi familia, y yo me olvido que Dios piensa en global, empiezo a tener problemas de fe. Porque empiezan a suceder cosas en mi vida que yo no entiendo. Empiezan a suceder cosas en mi vida que yo me siento insatisfecho. ¿Por qué no tengo el trabajo que quiero? Esta no es la vida que yo quiero. Esta no es la casa que yo quiero. Esto no es lo que yo me merezco. Porque cuando yo empiezo a hablar así y constantemente vivo insatisfecho con mi vida, es porque mi vida está enfocado en mí y en los beneficios que Dios me pueda dar. Pero cuando yo enfoco mi vida en el Señor, empiezo a ver que todo empieza a cambiar a mi favor y Dios me lleva a un nivel superior de lo que yo esperaba. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Dios lo llevó a ser el instrumento de edificación de la iglesia de Él. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que Él se iba, pero Él nos iba a dejar un ayudador. No intentes llevar una vida cristiana y una relación con Cristo sin el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da esa fuerza y esa capacidad para resistir en los momentos difíciles y no tomar malas decisiones por desesperación. ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones en momentos de desesperación y angustia? ¿Cuántos? ¿Cuántos se suman a esa lista de desesperados? Mira, cuando nosotros estamos desesperados y angustiados, nosotros, el corazón del ser humano lo que busca es una salida, ¿sí o no? Y hay personas que no duermen y toda la noche, ¿cómo salgo de esta situación? ¿Cómo salgo? Pero Pablo decía, gracias a la suministración, gracias a esa capacidad que el Espíritu Santo me da, yo voy a salir de esta situación. ¿Quién era el que producía en él esa esperanza, esa fuerza de que él iba a salir adelante? El Espíritu Santo de Dios. Por eso una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Un creyente sin el Espíritu Santo no tiene vida en Cristo. Me da pereza orar, me da pereza ir a la iglesia, me da pereza compartir con los hermanos, me da pereza ir a las actividades de la iglesia. Usted sabe quién es el que hace que usted y yo estemos hoy aquí: el Espíritu Santo. Porque es su suministración, es su presencia en nosotros que nos motiva, que nos aviva y que nos da la fortaleza para enfrentar los momentos difíciles. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad de no rendirnos y no tomar malas decisiones por desesperación. ¿Cuántos quieren tener más relación con el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren decirle: Espíritu Santo, yo quiero conocerte? Espíritu Santo, quiero dejarme guiar por ti. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que me ayudes a tener un encuentro contigo. Quiero conocerte, Espíritu Santo, porque tú eres el mejor amigo que podamos tener. Mira, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer en los momentos difíciles. Si tú tienes a día de hoy una situación difícil, que te sientes sin salida, que
que no sabes cómo actuar, qué hacer, el Espíritu Santo te va a guiar y te voy a decir por qué. Vamos por favor a San Juan 16. Versículo 7, dice Jesús: pero yo os digo la verdad, le dijo a sus discípulos cuando estaba aquí, os conviene que yo me vaya. ¿Qué quiere decir esa palabra os conviene? ¿Es algo negativo o positivo? Tiene una connotación totalmente positiva. Es bueno que yo me vaya. Y él lo dice ¿por qué? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Hay algo bíblicamente que se llama las dispensaciones. Las dispensaciones son los tiempos a través de los cuales Dios se va manifestando al ser humano, se va mostrando. El tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra fue una dispensación, o sea, un tiempo de Dios donde Él se manifestó siendo hombre. Pero después que Jesús se iba, es el Espíritu Santo el que está ahora aquí en la tierra. Es el Espíritu Santo. Esa es la dimensión, la era del Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo claramente: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué iba a suceder cuando el Espíritu Santo? Dice: convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Esto ya lo hemos estudiado. Pero ¿quién es el que nos convence a nosotros que somos pecadores? El Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo no vemos nuestro pecado y nuestra maldad. Nosotros todos nos creemos buenos. Y cuando entramos en un pleito y en un conflicto con alguien, nosotros siempre vamos a culpar al otro. Eso es natural. Es raro el que dice: no, a mí me está yendo mal porque yo lo he hecho mal. Y va y le pide perdón a otro y le dice: ay, no, perdóname porque yo te hice daño. No, mira, la mente de uno empieza a victimizarse. ¿A cuánto le ha pasado? ¿Cuántos buenos hay en este lugar? Y empezamos a decir: es que yo no me merezco esto, porque a mí, si yo no me meto con nadie, yo ayudo a los pobres. Empieza a hacer uno la lista de las bondades que tiene. Es difícil para el ser humano estar en una situación y reconocer su culpabilidad. ¿Y sabes quién es el que hace esa obra en nosotros? El Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de... ¿Cómo lo llamó Jesús? El Espíritu Santo tiene muchos nombres: el Consolador, el Paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Tiene muchos nombres, pero aquí Jesús se refiere a Él como el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Y Él dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de... ¿Usted sabe que el Espíritu Santo revela el futuro? Nosotros tomamos decisiones mirando nuestro hoy y nuestro presente. ¿Es así o no? Tomamos decisiones de acuerdo a cómo nos sentimos, las circunstancias que estamos pasando. Pero ¿por qué nosotros necesitamos la presencia y la guía del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo conoce el futuro. Y Él nos va a guiar a toda ¿qué? Verdad. Lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es decirnos la verdad, porque esa verdad no está fundamentada en mi presente, sino en mi futuro. Él sabe las consecuencias que yo voy a recibir en mi vida por tomar esa decisión. Entonces, cuando tú decides tener en cuenta a Dios, consultar a Dios para tomar decisiones, ¿quién es el que te va a hablar? El Espíritu de verdad. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Él nos dice la verdad, pero una verdad no fundamentada en lo que tú estás viviendo, sufriendo y padeciendo hoy. No, es una verdad fundamentada en las consecuencias que vas a tener con la decisión que tomes.
Por eso, iglesia, es tan importante incluir a Dios en nuestra vida. Es tan importante tener en cuenta la opinión de Dios para tomar decisiones. Cuando yo tomo decisiones fundamentadas en lo que veo o en lo que siento, me puedo equivocar. ¿Por qué es llamado el espíritu de verdad? Porque estamos viviendo los tiempos donde opera un espíritu de engaño y de mentira muy fuerte. Y yo puedo ser fácilmente engañado por lo que veo, por lo que siento, por lo que me dijeron. Entonces, esa situación que yo estoy viviendo de angustia, desesperación, me puede llevar y acarrear terribles consecuencias. Esa situación de angustia y desesperación me pueden llevar a tomar malas decisiones, porque nosotros no conocemos el futuro, Dios sí. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Cuando yo dejo que Él me guíe, Él me va a decir: no hagas esto, porque eso te va a traer estas consecuencias. Te va a decir: haz esto, porque vas a recibir un fruto dentro de tantos años. Usted sabe que el mejor economista e inversor del mundo es Dios. Dios nunca pierde. Dios siempre gana. Él es el mejor inversionista, y cuando Dios te da una palabra y te dice: dedica tiempo a eso, invierte en eso, te aseguro que vas a recoger. La garantía que nosotros tenemos de depender de Dios y tener en cuenta la guía de Dios es que tenemos garantía de bendición. Tus decisiones no tienen garantía. Tus decisiones no tienen garantía, porque ni tú ni yo conocemos el futuro. Dios sí. Dios es el que sabe si ese amigo o esa amiga te conviene. Dios es el que sabe si ese negocio te iba a ir bien o era mal. Pero ¿sabes qué? Tú emprendiste ese negocio sin Dios. Tú emprendiste ese negocio sin Dios y empezaste a analizar desde tu razonamiento humano: me uno con eso, me asocio con esto, vamos a hacer un negocio bueno. Y Dios te dice: nunca me incluiste. Nunca me preguntaste si era lo correcto de lo que ibas a hacer. Y esas son las consecuencias que tienes a día de hoy. Pero, iglesia, en el Señor siempre tenemos la oportunidad de volver a empezar.